Por supuesto, primero debemos hablar de por qué el campeón en el que viven es tan especial. Exactamente un año antes del campeonato, en la temporada 2014-15, el Leicester City ocupaba el puesto 14, lo que se puede definir como casi el último de la liga. Terminaron exactamente 6 puntos por encima de la zona de descenso. Pero el gran avance que experimentaron en las últimas semanas de esa temporada es casi tan valioso como el del campeón de la próxima temporada. En la semana 30 de la liga, estaban en el último lugar con 19 puntos y necesitaban tener al menos 7 puntos de ventaja para mantenerse en el descenso. Pero tuvieron una gran racha, ganaron 7 en las últimas 9 semanas y, como dije, terminaron 14 en la liga. Todo el mundo pensaba que Leicester volvería a ser candidato al descenso la temporada siguiente. Las casas de apuestas habían fijado cuotas de 5.000 para el campeonato. El movimiento que abrió la temporada 2015-16 fue el cambio en la silla de director técnico. El club trajo al italiano Ranieri en sustitución de Nigel Pearson, que salvó las últimas semanas. Ese acuerdo fue recibido con escepticismo en muchos círculos. Incluso los exjugadores del Leicester expresaron su descontento con esta decisión. Porque Ranieri fue despedido después de que su anterior trabajo en la selección griega fuera derrotado por las Islas Fareo. El inicio de la eliminatoria Ranieri-Leicester no pintaba nada brillante. Pero Ranieri silenciosamente inició una revolución en el campo. Abandonó el sistema de 3 centrales de la temporada anterior y cambió a una formación compacta 4-4-2. El plan de Ranieri era sencillo. Ranieri había planeado fortalecer la defensa con 2 disciplinados bloqueos 4-2, dejarla atrás y luego cargar al oponente con la velocidad de Vardy en los contraataques. Entre las líneas internas de este plan, había nombres que fascinaron al mundo del fútbol esa temporada. N'Golo Kanté, traído desde Cannes por solo 5,6 millones de libras, se convirtió en el jugador que más balones atrapó en la liga. Tampoco tuvo rival en este campo, con 175 entradas de balón y 156 intercepciones. El extremo argelino Riyad Mahrez realizó una actuación histórica. Jamie Vardy, elegido jugador del año en la Premier League, marcó goles en 10 partidos consecutivos. Rompió el récord de la Premier League que ostentaba Ruud van Nistelrooy. Pero esa temporada todavía no pudo superar a Harry Kane como máximo goleador con 25 goles y se mantuvo en el segundo lugar con 24 goles. Per Michael, Dennis Simpson, Roberto Odd, Wes Morgan, Christian Fuchs, Riyad Mahrez, Denis Drinkwater, N'Golo Kanté, Mark Britton, Shinji Okazaki y Jamie Vardy, estos 11 nombres formaron el equipo que tuvo menos balón pero jugó de la manera más eficiente que jamás haya visto la liga. De hecho, se convirtió en el segundo equipo entre los equipos que ganaron el campeonato en todos los años en cambiar su once inicial al menos a lo largo de la temporada. Ranieri cambió su once inicial solo 33 veces, y el equipo al que no superó en este aspecto fue el Manchester United, que cambió su once inicial 26 veces en la 92-93. Después de un empate directo con el Aston Villa, el Leicester City tomó la delantera y nunca la soltó a partir de ahí. Leicester se hizo más fuerte a medida que los oponentes aplicaban presión. El 14 de febrero, el Arsenal venció a los Foxes por 2-1 y propinó al Leicester su segunda derrota, pero los Foxes no se dieron por vencidos. La noche del campeonato tuvo lugar el 2 de mayo de 2016. Cuando Chelsea y Tottenham empataron 2-2 en Stamford Bridge, Leicester City entró en sus 132 años de historia. Se convirtió por primera vez en campeón de fútbol de la primera división inglesa. Ranieri estaba en el avión en ese momento y se dirigía a visitar a su anciana madre en Italia. Los jugadores conocieron sus campeonatos viendo los partidos por televisión en casa. Cuando terminó la temporada, Leicester se proclamó campeón con 81 puntos. Completó la liga con 23 victorias, 12 empates y solo 3 derrotas. Además, Leicester, que acumuló 41 puntos en la temporada anterior, acumuló 40 puntos más en un año. Se convirtió en el segundo equipo que más aumentó sus puntos respecto a la temporada anterior. Como resultado, Leicester se impuso con 10 puntos más que el Arsenal, que ocupa el segundo lugar. El fútbol mundial observó esta historia con impaciencia. Los grandes nombres felicitaron. Las calles se convirtieron en escenario de festividades. La historia de Leicester quedó registrada como una de las mayores conmociones en la historia del deporte. Y ganó al disputar la Liga de Campeones por primera vez en la historia del club. Las celebraciones del campeón aún no habían terminado cuando comenzó el declive del Leicester City. Aunque nadie pudo notarlo en ese momento. Mirando hacia atrás en años posteriores, se vería que en aquellos días se dieron los primeros pasos equivocados. Entrando en la temporada 2016-17 con la emoción de un campeón, Leicester ahora está al lado de la Premier League. También estuvo en el escenario de la Liga de Campeones, pero esta gloria tuvo un precio. Competir tanto en la Liga como en la Liga de Campeones fue muy agotador física y mentalmente para un personal reducido que no estaba acostumbrado. Aquí también es importante que Kanté se haya ido al Chelsea. Porque Kanté era casi la mitad del equipo en el centro del campo. Al llegar a la semana 25 de la temporada en febrero de 2017, el Leicester estaba apenas uno por encima de la zona de descenso en la Premier League. Solo hubo 2 victorias en los 15 partidos de liga anteriores. Y a eso se sumó la eliminación de la Copa FA. Tras estos acontecimientos, la dirección tomó medidas y Ranieri fue despedido de su cargo. Cuando salió la noticia, por supuesto, los fans no pudieron digerirla. El mundo del fútbol quedó consternado. Pero la verdad que surgió más tarde fue aún más extraña. Él mismo explicó que el motivo de la destitución de Ranieri fue que los miembros del cuerpo técnico no se llevaban bien con él más que con el campo. Ganamos juntos la Premier League hace como 9 meses, dijo Ranieri. Dijo, ¿por qué me despiden ahora? El italiano afirmó que incluso durante la temporada del campeonato, algunos miembros del cuerpo técnico hablaron contra Ranieri a los jugadores. Admitió que Ranieri lo sabía, pero lo ignoró por la alegría de ganar la copa y no lo mencionó porque no quería estropear el ambiente. El sustituto de Ranieri, el entrenador Craig Shakespeare, tuvo una actuación sorprendentemente buena durante el resto de la temporada. Salvó al equipo del descenso. Tras superar las últimas 16 jornadas de la Liga de Campeones, obligaron al Atlético de Madrid. El Leicester perdió el partido de ida por 1-0 ante el Atlético en cuartos de final. Se despidieron de la Liga de Campeones con el marcador global de 2-1, a pesar de que el marcador quedó mano a mano con los goles de Vardy en la revancha. Así terminó la aventura de la Liga de Campeones. Shakespeare también fue despedido tras esa temporada, en la octava semana de la 2017-18. Luego vino Claude Puel.
Al no poder salvar al equipo de la mala situación, tuvo que marcharse en la semana 27 de la temporada 2018-19. Leicester tras su partido contra el West Ham en el Sinking Power Stadium. Parecía una tarde sencilla cuando abandonó las gradas. Es como un helicóptero que despega desde el centro del estadio hasta elevarse en el aire. Presidente del club Vicky, no estoy seguro de haber leído correctamente a Srivandina Prabha, pero lo lamento. El helicóptero que lo transportaba perdió el control poco después del despegue. El helicóptero sufrió una caída incontrolada cuando se rompió la conexión de la cola. Estadio. Se estrelló contra el aparcamiento y se incendió. Las 5 personas que iban a bordo del avión, incluido el piloto, murieron. Junto al presidente Vicky, 2 de sus empleados, los pilotos y sus acompañantes, también. Los nombres de las víctimas, incluido él, se hicieron públicos al día siguiente. Por la mañana, los aficionados empezaron a dejar flores y camisetas delante del estadio. Muchos edificios importantes fueron iluminados con luz azul. El 10 de noviembre, unos 10.000 aficionados de Leicester se reunieron. Organizó una marcha por los alrededores del estadio para conmemorar el histórico campeonato y el conocido acontecimiento. La empresa tailandesa Vichy compró el club con King Power en 2010. Redujo sus deudas, lo llevó a la Premier League y escribió la mayor historia de campeonato de la historia. El jefe era literalmente el alma de Vichy. Saludaba a los aficionados en las gradas al costado del campo en cada partido, como King Powers. Fue sucedido por su hijo Ayabat. El joven de 33 años perdió a su padre. Además, tenía que hacerse cargo de un club enorme a los ojos del mundo. El exdefensor campeón Roberto Ott recientemente relegó al equipo A. Defendió a Ayabat, que fue duramente criticado. Tomó a su padre como ejemplo. Perdió a sus 2 modelos a seguir de la noche a la mañana. También asumió una tarea pesada. La gente ignora esto. Usó sus expresiones. Pero pase lo que pase. El vacío dejado por el carismático y decidido liderazgo de los 3 osos nunca ha sido llenado. En medio del trauma de la muerte del presidente en febrero de 2019. El club nombró a Brandon Rollers del Celtic. Y esa elección funcionó, al menos inicialmente, para superar el trauma. Rollers terminó las temporadas 2019-20 y 2021 con 3-3, quinto en la liga. Y ambos años llevó a Leicester a la Liga Europea. Leicester, que venció al Southampton por 9-0 en la temporada 2019-20. Bruce Lee Corley se hizo un nombre entre las mayores victorias en la historia del Premier League. Durante este periodo también tuvieron éxito en la Copa con Rollers. Al vencer al Chelsea por 1-0 en la final de 2021, lograron levantar la puerta de la FA por primera vez en su historia. En la 2021-22, ganaron el primer año al vencer al Manchester City y avanzaron a las semifinales de la Liga de Conferencias. Pero el Leicester, que persigue un campeonato para renacer de las cenizas, se mantuvo entre los 4 primeros durante un total de 567 días en 2019-20 y 2021. Sin embargo, terminaron la temporada en quinto lugar en ambos años. No podrían acceder a una fuente que genere altos ingresos como el relacionado con los campeones. Desearían haber estado entre los 4 primeros al menos una vez durante este periodo. Podrían dar un suspiro de alivio económico con el dinero que recibirían de allí. Sin embargo, no se pudieron recortar los gastos para compensar esta falta de ingresos. No se pudieron reducir las tarifas. La pandemia de COVID-19 ha sacudido por completo a la empresa matriz del club, King Power. Esta empresa, que fue trasladada al aeropuerto de Dutuku, perdió gran parte de sus ingresos cuando cesaron los viajes a nivel mundial. Los estadios estaban vacíos, los partidos se jugaban sin espectadores y Leicester atravesaba una increíble crisis financiera. Al entrar en la temporada 21-22, el club se encontraba en un punto de decisión crítico. O reducirían el personal y controlarían los gastos. O lo jugarían todo por la Champions. Como resultado, lo arriesgaron todo. Gastaron 65 millones de dólares. Pero no pudieron realizar tantas ventas y la Liga de Campeones volvió a quedarse fuera. Nos acercábamos ahora a un punto sin retorno. Leicester entró en la temporada 22-23 sin ganar en los primeros 8 partidos. Raheus dijo claramente que el objetivo es mantenerse en la liga con 40 puntos en las próximas semanas. Los fanáticos quedaron asombrados. Lo digo en serio, hace 2 años, soñando con el campeonato. ¿Este equipo gastador iba a tener ahora dificultades para evitar el descenso? Los Rayes fueron despedidos en la semana 29 de 2020, cuando el equipo ocupaba el puesto 18 con 34 puntos. De Smith, que vino después, no pudo salvar al equipo y Leicester volvió al campeonato después de 9 años. Los estados financieros anunciados al final de esa temporada fueron sumamente llamativos. Se perdieron aproximadamente 90 millones de libras. En 1 de cada 3 a 10, las pérdidas estaban en el radar de los reguladores financieros y el precio sería elevado. Fue una profunda conmoción para el mundo del fútbol que el club que enarbola la bandera del campeonato juegue, ahora en los estadios de los equipos que quedaron en segundo lugar. Relegado a la Liga de Campeones, Neste volvería a dar la sorpresa, pero esta vez al alza. Renetimi nombró a Enzo Maresca director técnico en junio de 2023. El italiano no ha vuelto a trabajar a este nivel desde que dejó su puesto de asistente en el City de Pep Guardiola, pero Maresca sabía exactamente lo que hacía. El primer partido de Maresca fue contra Calamatris en agosto de 2023 y ganó 2 veces. Luego ganaron 12 de 13 partidos en las semanas siguientes, y esta actuación fue un comienzo que solo otros 2 ganadores pudieron lograr en su suerte en el campeonato. La textura técnica de la luna fue elegida en las familias Maresca, Hostos, octubre y diciembre. Así que el primer tiempo de la temporada fue casi perfecto para él. El nombre más brillante para Saad era el de alguien a quien se le podía preguntar qué hacía en el campeonato hasta ese día. A pesar de tener 38 años, Cemi marcó 18 goles en Guardilik y pasó a la historia del club como uno de los soldados más leales de la trayectoria del Leicester. El viejo zorro seguía corriendo sin parar y ventilando las redes. El 20.2024 Leicester volvió a Premier League como campeón de campeones. Esta temporada, que terminó con 97 puntos, fue el 8º campeonato del club en la segunda liga. Pero esta parte de la historia duró poco. En junio de 2024, Maresca no pudo rechazar la oferta de su agente y abandonó el club del Leicester City.
En su comunicado oficial, dijo que estamos decepcionados de que Maresca no quiera ser parte de nuestra visión que construimos sobre la esperanza y los valores. Un arquitecto de campeonato se fue una vez más, pero esta vez por voluntad propia. En la temporada 2024 a 2025, que comenzó en la Premier League, Maresca fue reemplazado por el exentrenador de Nottingham Forest, Steve Cooper. Pero Cooper no pudo entregar a sus laterales. Solo pudo ganar 2 partidos de liga y fue destituido en noviembre de 2024. Su reemplazo fue el legendario Ruud van Nistelrooy. Antes del Leicester, Van Nistelrooy tuvo un breve y admirable periodo como entrenador interino en Grecia. Pero las cosas no salieron como Leicester quería. Van Nistelrooy logró ganar solo 5 de sus 27 partidos de la Premier League. Además, Leicester se convirtió en el primer equipo en la historia de la Premiership en no marcar un gol en 9 partidos, en casa contra Arcarquia. El 20 de abril de 2025, Leicester volvió a descender de la Premiership cuando quedaban 5 partidos. El equipo se mantuvo a 18 puntos de la zona segura cuando faltaban 5 partidos. Steroy dejó el club tras una caída en la Premiership. Sin embargo, incluso el detrás de escena de esta partida se convirtió en un escándalo en sí mismo. Furutin Dus prorrogó su contrato hasta finales de junio para poder anotar la compensación de la oferta técnica en los libros del próximo salario. Es decir, hubo un entrenador al que pusieron a prueba, pero el club esperó meses para anunciarlo oficialmente. Al final de la temporada 25 a 26, fue a limpiar Cado antes de la temporada para competir en el campeonato Leicester. Canary Cody, Wilfred Ndidi, Mats Hermansen, Casey M.C. Atier, James Justin y Bukhari Somaere fueron expulsados. El alma del Cado restante también había cambiado mucho. La mayor salida simbólica del verano pasado fue, por supuesto, la de Jamie Warden. Con la marcha de Warden, que abandonó el club tras 500 partidos y 200 goles, en Leicester no queda nadie de Cado, que ganó el campeonato 15 a 16, y una era ha llegado oficialmente a su fin. A principios de 1110, Kalediaz Toracevic parecía estar en problemas. En defensa, Yannick Westergaard y Ricardo Pereira tenían experiencia, pero ambos fueron nombres que provocaron decepción en el estreno. Jordan James, cedido por Rennes, y Erlen Ramsey, entrenado por la leyenda del Arsenal Wenger, fueron vistos como faros de esperanza. En ofensiva, Patson y Cabestafi destacaron como las principales armas a las que llamó Azul. Con sus jugadores limitados, el club no pagó transferencias permanentes. Todos los refuerzos llegaron gratis o cedidos. Así era la planificación de plantilla de un club que intentaba sobrevivir en la Liga de Campeones. El exentrenador del QPR Martí Cifuentes ha sido anunciado como su nueva cantera. La expectativa de todos era tener una temporada de Liga de Campeones discreta y mantenerse a flote. Pero empezaron la temporada exactamente al revés. Leicester ganó 3 de los primeros 4 partidos y disputó el cuarto consecutivo hasta el parón internacional. A mitad del segundo todavía estaban sacando la cuarta voz. El equipo solo había recibido un interés en los primeros 10 partidos. Sin embargo, la afición volvió a ser olvidada. Pero entonces empezó el declive. Las pérdidas de puntos comenzaron a aumentar en noviembre. El jefe Unag también lo dijo después del partido en el que perdieron 3 goles en casa. Mañana será despedido por el técnico Cifuentes desde la grada. Sus vítores aumentaron. Que Cifuentes pierda su asiento o no depende del partido fuera de casa del Derby County. La presión era increíblemente alta y vencieron al Derby por 3-1 y el técnico se salvó. Pero esto solo sería un aplazamiento de lo inevitable. Cifuentes fue despedido en el empate en casa del Leicester ante el Oxford United el 24 de enero de 2026. Asumió el breve cargo temporal de Ndidi, la leyenda de Brit. Pero su equipo perdió 4 de los 4 partidos que dirigió. A mediados de febrero, Leicester contrató a Robert, que había sido despedido del Oxford United, para ocupar un puesto técnico que había estado vacante durante 24 días. Robert, un exjugador de Leicester, era al menos una cara familiar en el equipo, pero ya era demasiado tarde. Aparte de la transición, pensé, el club sufrió una sorpresa mucho mayor cuando Robert asumió el cargo. Y una comisión independiente en febrero de 2026. Temporada de campeonato 23 a 24 de Leicester. Se dictaminó que los jugadores de fútbol de Inglaterra habían eludido las reglas del PSL por 21,08 millones. Cuando digo estas reglas de PSL, puedes pensar en ellas como reglas. Hemos hablado de ellas en detalle muchas veces en este canal. Esto se basó en pérdidas acumuladas durante 3 años que superaron los 200 millones. Como penalización, se dedujeron 6 puntos y esta eliminación dejó al Leicester City del puesto 17 al 20. El club de Acabin también se opuso, pero la objeción fue rechazada. Hubo una tendencia sorprendente para el club en términos de fútbol. La pena de suspensión se impuso oficialmente el 8 de abril, cuando faltaban 3 semanas. El club, que sumaba 41 puntos el 21 de abril, tuvo que vencer al Hull City en casa para seguir con Bloody Ope en la liga. El King Power Stadium estaba tenso y vacío en algunos lugares antes del inicio del partido. En las gradas había alrededor de 27.000 aficionados. Las decenas se reunieron mientras se celebraba el año. El equipo regresó al vestuario durante el calentamiento de la primera parte y no pudo evitar quedarse estancado, en el descanso del entretiempo. El partido en sí parecía ser el epítome del drama del Leicester esta temporada. El Hull City se adelantó, el Leicester remontó, incluso se adelantó en el minuto 54. Pero todo fue mal para Leicester en el minuto 63 cuando un duro disparo de Uli MC Burnie sacudió la red. El partido terminó 2-2 y este empate confirmó oficialmente el tercer puesto de Inglaterra en el campeonato de League One. Cuando terminó el partido, las imágenes eran espantosas. Fanáticos esperando afuera del estadio. Se enfurecieron contra los directivos, jugadores y propietarios. Queremos recuperar nuestro club. Desperdicio de dinero y lemas de King Power Default fueron el resumen de la noche. El actor Hamza Choudhury apareció frente a las ramas y escuchó las palabras de enojo. El presidente Ayabat escuchó a los actores externos. En su discurso dijo que había cancelado la deuda del club de 124 millones de libras y que estaba decidido a reconstruir el club. Pero esa noche nadie estaba de humor para escuchar promesas. El club descendió a la tercera división por segunda vez en sus 142 años de historia.
Por ejemplo, Leicester se enfrentará al Bromley en la temporada 2026 a 2027 como dos clubes, igualmente iguales en la liga. Pero en el año del campeonato del Leicester, la temporada 2015 a 2016, Bromley era un equipo pequeño que competía en el quinto nivel. Estos prefijos pueden multiplicarse. Leicester está teniendo un sueño realmente malo. La imagen del campeonato cuelga de las paredes del estadio de Alaquim Power. Bordy, Marez, Kante y Meikle, las leyendas de este club, están en la pared como quizás lo único que se puede decir en nombre del club en el peor día del club. ORH, que reunió todo hace 10 años como uno de los últimos testigos del equipo campeón de Marco Bride, parece haber cambiado las cosas hoy. Todo está desconectado, la dirección, los jugadores, los aficionados, la ciudad, todos son culpables, afirmó. Realmente hemos llegado al final de una era. La historia de Resles nos recordó una vez más la verdad más cruel del fútbol. La cumbre no te protege. Ese cuento de hadas del que hablaba el mundo hace 10 años, hoy te restan 2 a 3 puntos seguidos. Terminó con protestas de los fanáticos y gradas vacías. La próxima temporada estarán en la Liga 1 con equipos como Bromley, Mansfield y Burton Albion. El personal estará en gran medida disperso y será necesario restablecer la estructura financiera. La cuestión de la propiedad, por supuesto, sigue siendo controvertida. Aún no está claro cuándo, o incluso si, el club saldrá del tercer